Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Buenas muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, Jairo. ¿Qué tal, Dianita? Buenos días, muchachos. ¿Bien? ¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy, pues, estamos recuperando lo que fue, bueno, la clase o lo que tuvo que haber sido la clase el día miércoles, ¿no? El día de hoy nos toca desarrollar Grecia, un tema muy recurrente en admisión y que, por supuesto, es importante conocer porque recordemos que tanto Grecia como Roma son la base de la llamada cultura occidental, una palabrita que se usa en estos momentos bastante en los medios de comunicación. ¿Qué tal, Charlotte? ¿Cómo está Fosetti? Frank, Xiomara, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Entonces, primero hay que aclarar que cuando se dicen a cultura occidental, bueno, se refieren básicamente a Europa. Y la matriz de la cultura europea tiene que ver pues con Grecia y con Roma, llamadas también culturas clásicas, ¿no? Porque mucho de lo que lograron hacer estas civilizaciones aún ahora están vigentes, pues, ¿no? Recordemos que Europa se repartió el mundo dos veces, ¿no? El primero en el siglo XV y después en el siglo XIX con el imperialismo colonial. Entonces, los valores, los principios, las ideas de Europa durante mucho tiempo, bueno, se diseminaron por el mundo y además Europa se convirtió durante mucho tiempo, aunque ahora esto no es tanto, pero durante mucho tiempo Europa fue la referencia, ¿no? Todos querían imitar Europa y bueno, esto fue parte de la cultura del siglo XX, siglo XIX inclusive, ¿no? Entonces, hay que saber primero a qué se le llama cultura occidental. Cultura occidental se le llama la cultura europea. Y recordemos que la esencia de la cultura europea, o el germen de la cultura europea, sería pues Grecia y Roma. Y el día de hoy vamos a hablar de Grecia. Y miren, más o menos para ubicarnos jóvenes, en la actualidad, aún hoy, existe un territorio que se sigue llamando Grecia, ¿no? Y si ustedes miran el mapa con atención, el territorio griego más o menos tiene estas características, ¿no? Bueno, toda esta península que está aquí, que estoy dibujando, se le conoce como la península de los Balcanes, ¿ya? Por acá está el estrecho del Bósforo, acá está Turquía, ¿no? Más o menos así la geografía. Aproximadamente, acá está Turquía, todo esto de acá se llama el mar Egeo. Todo esto de acá se llama el mar Egeo. Esto se llama península de los Balcanes, esto se llama el mar Egeo, ¿no? Y si hablamos de la ubicación, entonces, recordemos que los griegos se ubicaron principalmente en la península de los Balcanes. Esta zona de acá se le conoce como la llamada Grecia Jónica, ¿ya? La zona de Turquía. Estos serían los Balcanes, la Grecia Jónica, este es el mar Egeo, ¿no? Y bueno, vamos a puntualizar lo siguiente. El origen de Grecia tiene que ver con un pueblo llamado los cretenses, un pueblo o civilización que se desarrolló acá, en la famosa isla de Creta. ¿Ya, muchachos? Pues está en la isla de Creta y aquí surgió la primera civilización, podríamos decir europea, ¿no? Pero no es del todo cierto porque se ha demostrado que los cretenses eran de origen asiático. Y cuando digo asiático, me refiero a Asia Menor, que es esta zona de acá donde está Turquía. Según investigadores, por algunos conflictos o guerras, población de esta zona se, bueno, migra a este lugar, a la isla de Creta, para tener algo de tranquilidad y ahí pues crea civilización. Entonces, lo primero que ustedes deben saber, jóvenes, es que aquí surgió la primera civilización de lo que sería pues Europa, ¿no? Que tuvo, por supuesto, influencia de pueblos de Oriente, pero en este caso de esta zona, ¿no? El cercano Oriente. No olviden que el cercano Oriente es la zona de Asia que está próxima al mar Mediterráneo. El mar Egeo es una prolongación del mar Mediterráneo. Por eso también lo llaman pues Mediterráneo Oriental. Muy bien, entonces la ubicación sería península de los Balcanes y a orillas del mar Egeo, ¿no? Ahí se desarrollaron los griegos, ¿no? Ponemos aquí entonces Balcanes, orillas del Egeo, ¿no? O del mar Egeo. Muy bien, ahí está, ¿ves? Ya está la ubicación, ¿ya? Ahora, quiero que sepan algo. Te dije hace un momento que acá estuvieron primero los cretenses. En el año 1470 aproximadamente, todo antes de Cristo, invaden los aqueos. Y este periodo donde están los cretenses y los aqueos que invaden a los cretenses, se le va a conocer como periodo prehelénico.
Profesor, ¿y por qué se le llama prehelénico? Bueno, fácil, porque esto se da antes de la llegada de los helenos. Prehelénico antes de los helenos. Y los helenos son los que fundan las polis. No olviden ustedes que cuando hablamos de Grecia, en realidad los griegos fueron varias ciudades-estados independientes unas de otras, ¿no? Cada ciudad tenía su propio gobierno, sus propias leyes, sus propias autoridades. Como te dije, eran independientes. Cada una inclusive tenía su propia forma de gobierno. Habían polis que tenían pues democracia, otras tenían oligarquía, otros tenían aristocracia. Pero a pesar de todo eso y las diferencias que tenían, ellos eran parte de un mismo pueblo. Tenían el mismo origen, los mismos dioses, o sea, la misma religión. Celebraban muchas fiestas que eran comunes, tenían la misma lengua, tenían, como te dije, el mismo fenotipo o origen étnico. Por eso es que aproximadamente en el año 1100 llegan los pueblos helenos y los helenos son los que van a fundar con el tiempo las polis, siendo las más importantes una que está aquí, que se llama Atenas, y otra que está aquí, que se llama Esparta. Entonces tenemos aquí a la polis de Atenas y acá tenemos a la polis de Esparta, ¿no? Te estoy poniendo solamente dos polis, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿fueron dos solamente? ¿Los griegos fueron solamente dos polis? A ver, responde por favor. No, pues claro, muy bien. Mira, fueron, algunos hablan que inclusive hasta más de 100 polis, ¿no? O sea, fueron bastantes polis, por si acaso. Fueron muchas polis. Las más célebres son Atenas y Esparta, pero no son las únicas, pues. A ver, vamos a ver cómo están ustedes en conocimiento. ¿Habían escuchado de Tales, sí o no? ¿Tales de dónde era? De Mileto, ya. Mileto queda por acá, miren. Tales era de acá, miren. Este es Turquía, ¿ve? Acá está Mileto. Era una polis que nació como una colonia. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de Edipo Rey? ¿Edipo Rey de dónde era? ¿Se acuerdan? ¿O qué ciudades sale en la obra de Edipo Rey? A ver, los que conocen, Tebas, pe. Tebas está por acá, miren. Tebas está por acá. Era otra polis, ¿ves? Tebas, pues, ¿no? Ya, de ahí recordemos que él también está en Corinto. Tebas, Corinto. Entonces, Corinto está por acá, miren. Corinto está por acá. Corinto está por acá. ¿Han oído las Olimpiadas? Las Olimpiadas se llevan a cabo en Olimpia. Olimpia queda por acá, mira. Entonces, si te das cuenta, y puedo seguir, ¿eh? Por ejemplo, el pergamino nacía en Pérgamo, acá está Esmirna, Efeso, Halicarnaso. Uf, eran varias polis, jóvenes. Me canso. Eran cantidad de polis, todas diseminadas. Pero estas polis comienzan a desarrollarse con éxito en un periodo que se le conoce como la llamada Grecia arcaica. Porque ya te dije, antes de la Grecia arcaica, se produce la llamada época oscura cuando invaden los pueblos helénicos. La llamada época oscura, ¿no? Sí, señor. Ahí está, ¿ves? Prehelénico, época oscura, Grecia arcaica. Son tres periodos. Por supuesto, el periodo más fecundo, importante de la civilización griega va a ser la llamada, pues, época clásica o de la Grecia clásica. Y finalmente, cuando se desarrolla el famoso Imperio Macedonio, que sería el periodo helenístico, ¿no? Cuando la cultura griega se extiende a Oriente. Muchas zonas de Oriente próximo se van a helenizar. Por eso se le conoce este periodo como periodo helenístico. Helenístico también, señor. Helenístico, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ya hemos puesto ubicación, hemos hablado de los 5 periodos históricos de Grecia y vamos a poner acá ahora los aportes, ¿no? Los aportes del mundo griego al mundo, a la humanidad. El tema de hoy, los griegos. A ver, una preguntita, muchachos. ¿Cuál es el aporte más conocido e importante del mundo griego? A ver, exprésense. La democracia. La democracia. No, la rueda de los sumerios. La democracia, muchachos. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? La democracia significa, bueno, que todos participan del gobierno, ¿no? Saludos a los mismos. La democracia significa gobierno de todos, ¿no? O sea, si lo traducimos, ¿no? Demos, población o pueblo, y Kratos es gobierno. Entonces, el gobierno de todos. Pero hay que aclarar una cosa. En Atenas,
los hombres mayores de 30 años y que eran de origen jonio, es decir, de los fundadores de la ciudad, eran descendientes de los fundadores de la ciudad, ellos eran los que participaban en la asamblea. Entonces, las mujeres no participaban tampoco los esclavos. Entonces, eh, muchos piensan que la democracia griega es la democracia pues donde todos participaban sin excepción. No, así no era. Cuando decían todos, se refería a los ciudadanos, que eran jonios, de padre jonia, de madre jonia, que pertenecían a una categoría social llamada eupátridas y que eran, por supuesto, hombres mayores de 30 años. Solamente ellos participaban en las reuniones de su asamblea de ciudadanos y ellos eran los que decidían. Y acá sí quiero hablar una cosa, ¿ya? La democracia griega, en este caso ateniense, porque ahí nació la democracia, era una democracia directa, una democracia donde la población reunida decide el destino de la ciudad constantemente. O sea, la población se reunía periódicamente para tomar las decisiones que conciernen a la ciudad. Había, por supuesto, autoridades representativas, pero la responsabilidad del gobierno recaía en los ciudadanos. Los ciudadanos se reunían periódicamente y ellos decidían lo que iba a pasar con la ciudad. Ahora, les aclaro, la democracia en el mundo griego se aplicaba bajo dos principios. Yo no voy a entrar en un momento, quiero que me escuche primero. A ver, la isonomía, todos somos iguales ante la ley, y el segundo principio era la isocracia, que todos debemos, por lo menos una vez en la vida, ocupar un cargo público. ¿Ya? O sea, todos sin excepción, todos merecen gobernar, o sea, tienen posibilidad de decidir, pero también de ser elegidos. Y lo más importante, todos al menos una vez en su vida deben ocupar un cargo público, todos sin excepción. Los cargos duraban un año, así que el ejercicio del poder se hacía pues, de manera periódica. Y el otro objetivo de la democracia era romper con las diferencias políticas que había dentro de la ciudad. Había muchas peleas, mucha bronca, mucha violencia. Entonces, la democracia fue una solución para la transición del poder de manera pacífica, para que no sea violenta, porque antes de la democracia hubo un sistema que se llamó la tiranía, donde un hombre llamado Pisístrato tomó el poder por la fuerza. Entonces, está buscando una forma en la cual todos participen, no haya reclamos, no haya quejas, todos estén comprometidos con la decisión de la ciudad, primero, y segundo, que la transición del poder sea pacífica, no sea violenta. Ahora, esto en parte, si vos sabes por qué, y acá quiero mostrar atención, porque ahora como las preguntas son de eco, ya quiero que sepas algo importante. Tenemos la isonomía y la isocracia. Ya te dije, igualdad ante la ley y la igualdad para ejercer cargos públicos. Todos tenían que ser. Pero no se olviden ustedes también que en Atenas todo pasó así. Yo no puedo estar todo acá bonito. Quiero que me escuchen nada más. Primero, los que tenían el poder sobre la población eran los que tenían tierras. Es decir, existía una aristocracia terrateniente. Pero lo que pasa es que la Grecia arcaica, bueno, muchos griegos se esparcen por el Mediterráneo y el comercio comienza a despegar, porque como está bien esparcido por el Mediterráneo, el comercio marítimo despega. Y aparece una nueva categoría social que se enriquece a través del comercio. Va a ser la oligarquía comercial. Entonces, hay una aristocracia terrateniente, ¿me entienden? No? Son privilegiados, aristocracia terrateniente, ¿por qué? Porque eran dueños de la tierra. La tierra, bueno, pasaba generación en generación con ellos, o sea, padre, hijo. Y ellos tenían poder por eso. Ejercían poder sobre otros porque eran dueños de la tierra. Pero aparece una oligarquía comercial que también quiere participación política. Entonces, hay una aristocracia terrateniente que rivaliza con una oligarquía comercial. Esto se siente en Atenas también. Y a esto súmale los sectores populares que exigían cambios o reformas, o querían que el poder tenga carácter popular. Entonces, imagínate, a esto le sumas los reclamos populares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para tratar de conciliar esta rivalidad entre estos sectores, Clístenes dijo, mira, ¿sabes qué? Ya, lo mejor que puede ocurrir en Atenas es que exista la democracia. Claro que la democracia tuvo muchos enemigos, por si acaso. Por eso que para proteger la democracia se creó un mecanismo que se llama el ostracismo, que consistía en el destierro a los enemigos de la democracia. ¿Ya? Vamos a poner acá rapidito entonces. Primer aporte sería la democracia.
Ya te dije, ¿en dónde? En Atenas, pues, ¿no? La democracia en Atenas. Fue establecida por Clístenes. Ya, ¿la democracia griega era indirecta como la nuestra o era directa? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿La democracia griega era directa o indirecta? Salud, salud. Era directa, pues. La democracia griega era directa. Excelente. Muy bien, Miguel. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Charlotte. Era democracia directa. Nuestra democracia es indirecta, también conocida como democracia representativa. ¿Qué significa eso? Que cada 4 o 5 años elegimos a personas que deciden por nosotros y nosotros dejamos de decidir, porque ellos se encargan de decidir por nosotros. Y si no te gusta, espérate cada 4 o 5 años para ejercer tu voto, ¿no? Es una democracia, pues, bien curiosa, ¿no? Bueno, en fin, yo lo dejo ahí, tengo mis discrepancias. Pero la democracia griega era directa, constantemente la población se reunía y decidía. En cambio acá no, pues acá elegimos a representantes que acaban decidiendo inclusive en contra de nosotros, ¿no? Eso es lo más raro, pues, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que pasa. Ya, entonces tenemos acá, eh, en Atenas se decía Proclides, ya, era una democracia directa, era directa, era una democracia directa. Ya, también te dije hace un momento, existía un mecanismo para proteger a la democracia que se llamaba el ostracismo, lo voy a colocar aquí, el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? El ostracismo es el destierro a los enemigos de la democracia. Es el destierro a los enemigos de la democracia, ¿ya? El ostracismo es el destierro a los enemigos de la democracia. Y te dije hace un momento que la democracia se fundamentaba en dos principios fundamentales, uno que se llama la isonomía, que es la igualdad ante la ley, y la isocracia, que todos pueden participar y ejercer cargos públicos. Voy a poner acá las palabritas claves, ¿ya? Isonomía, la igualdad ante la ley, y la isocracia. Había otro principio, jóvenes, pero por si acaso, ¿no? A ver, lo voy a colocar. La isegoria, ¿no? La isegoria es que en la asamblea todos son iguales, nadie es más, nadie es menos. En la asamblea todos tienen la misma condición, la misma capacidad, todos iguales. Muy bien, entonces vamos a poner acá rapidito el siguiente aporte. A ver, muchachos, otro aporte importante de los griegos sería la filosofía. Voy a poner acá filosofía, tenemos el método científico, tenemos las olimpiadas, la idea de ciudadanía, tenemos el teatro y la literatura y tenemos en la arquitectura los estilos arquitectónicos. Vamos a ver acá, después de la democracia, tenemos la filosofía llamada occidental, ¿no? No olviden ustedes que los griegos tenían una religión que no era muy asfixiante, ¿no? Era una religión laxa que permitía que tu pensamiento pueda fluir. Eso era interesante, ¿no? No era como otras religiones de la antigüedad. La religión griega tenía una particularidad. Sus dioses inclusive tenían cualidades humanas. Y además esto hizo que surgieran varias escuelas de pensamiento. Sí, hay que ser claros con esto. Los griegos competían por llegar a la verdad. Surgieron varias escuelas filosóficas, ¿se acuerdan? La escuela jónica, tenemos a la escuela, por ejemplo, de los pitagóricos, tenemos a la escuela de los epicúreos, en fin, existieron varias escuelas, ¿no? Los cínicos, bueno, en fin, competían por llegar a la verdad, pues, ¿no? La filosofía llamada occidental, ¿no? Filosofía occidental. Muy bien, ahí está. Ya, ¿qué más podemos decir? Bueno, fue gracias a la filosofía, a la reflexión sobre la naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas,
¿Se acuerdan cómo se llama la primera fase de la filosofía griega? A ver, ¿quién se acuerda? La primera fase, ¿se acuerdan? No? La filosofía griega tiene distintas fases. La primera busca entender el ser, la esencia de las cosas. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llama la primera fase de la filosofía griega? Ah, cosmológica, pues. Claro, la cosmológica, pues. Y va a ser esta etapa la que permite que los griegos busquen entender la esencia, o mejor dicho, cómo funciona la naturaleza. Y esto despierta la observación y experimentación, que es la base del método científico. Por eso es que muchos griegos van a ser padres de muchas ciencias y disciplinas. Entonces yo voy a poner acá, siguiente, el método científico. La observación y la experimentación. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, las Olimpiadas que hasta ahora se celebran, aunque recordemos que fue por un tiempo interrumpida porque en Roma se prohibió cuando triunfó el cristianismo, pero a final del siglo XIX fue restaurada las Olimpiadas. Miren, las Olimpiadas es una ceremonia religiosa en honor a Zeus, acuérdense bien. Ya, no sé si ustedes recuerdan, pero los hombres arrepentidos porque Prometeo le robó el fuego a Zeus para entregárselo a los hombres. Los hombres le devuelven el fuego a Zeus. Eso es lo que se ve pues, con la antorcha olímpica. ¿Ustedes han visto cómo empiezan las Olimpiadas? Un atleta trae el fuego y se lo devuelve a Zeus, prende un fogón, ¿no? Bueno, así empezaba pues la competencia. Ahora, los hombres se exigían físicamente al máximo por Zeus, ¿no? Claro, o sea, ese el esfuerzo por llegar pues al límite del cuerpo humano, ¿no? Pero ese sacrificio era por Zeus, ¿no? Claro, y ese es el origen pues, de las competencias olímpicas que ahora tenemos. Bueno, igual como ahora se celebraban cada 4 años, igualito era. Muy bien, las Olimpiadas también sería, bueno, otro aporte. ¿Qué más podemos poner aquí? También está, como les dije hace un momento, el teatro y la literatura. Teatro y literatura, provecho. Ya, ¿qué más tenemos aquí? La idea de ciudadanía. Bien, dije hace un momento esto de la isonomía, ¿no? Bueno, no sé si ustedes saben, pero un ciudadano se define como una persona que tiene deberes y derechos, ¿no? Y que ante la ley, pues, tiene una misma condición, o sea, hay igualdad ante la ley. Esa idea que tenemos ahora tiene su origen, pues, en Grecia, ¿no? De igualdad ante la ley, con la isonomía. Ahora, yo voy a poner acá entonces la idea de ciudadanía, ¿no? Y por último, muchachos, los 3 tipos de columna. A ver, alguien que ponga en estos momentos, ahí en la ventana de chat, que pongan el Partenón. A ver, quiero que pongan el Partenón. Por favor, alguien que ponga una imagen del Partenón ahí en la ventana de chat, porque nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque, como entenderán, yo podría dibujarlo, pero no. Ahí está. A ver, quiero que vean las columnas. Si ven las columnas, van a ver que las columnas son así, más o menos de esta forma, ¿no? De este tipo. Ya, este tipo de columnas se llaman de estilo dórica. Es la que vemos ahí en el Partenón, pues que ha colocado Moisés y Dianita, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Estas de acá se llaman columnas de estilo dórica. Este de estilo dórico. Ya, pongan ahorita una imagen del Erecteión. A ver, por favor, ayúdenme con eso, ¿ya? Una imagen del Erecteión. Erecteión. A ver, si ponen la imagen del Erecteión, van a ver que tiene una forma muy particular. No sé si ustedes han visto los cuernos de los carneros, así más o menos, ¿no? A ver, ya, quiero que vean las columnas del Erecteión. Tiene así más o menos, ¿no? Son como 2 cuernos de carnero que sobresalen, a ver, ahí está, ahí está. Ya, esta columna se llama así, columna de estilo jónica, jónica, ¿ya? Y la última, a ver, quiero, ahí está Moisés ha puesto la estrella de frente, ¿no? Ya, pongan ahorita, a ver, ya Moisés acaba de poner también la columna llamada
corintio, ¿no? Ya, pongan ahorita a ver una imagen del templo de Zeus. No, lo que pasa es que quiero que vean ejemplos arquitectónicos, ¿no? O sea, vestigios arqueológicos. Pongan el templo de Zeus. Ahorita, ver una imagen del templo de Zeus. Porque esas eran las columnas más grandes que habían, pues. Templo de Zeus. Una imagen del... Ya, a ver, Janita, excelente. Si ven las columnas tienen una particularidad. Acaban así como hojitas, ¿no? Como hojitas acaban, ¿no? Así más o menos. ¿Ya? Bueno, este tipo de columna se llama, por supuesto, la columna de estilo, a ver, más o menos, jóvenes así. Ya, más o menos así es, ¿no? Es de una planta que se llama el acanto, ¿no? Si alguien pone el acanto, es una planta que crece allá en los Balcanes, ¿no? El acanto, ¿no? Y el acanto es lo que sale aquí, pues, en las columnas de estilo llamada mm, Corintio, ahí está, ¿ves? Ahí quedó. Y ahí queda más o menos así, pues, muchachos, ¿no? Ahí han puesto el acanto, ¿ves? Muy bien, Moisés. Ya, son hojitas de acanto, pues. Sí, excelente, muy bien, señorita Abril. Muy bien, Dianita, excelente. Claro, ya, esto sería entonces de estilo corintio, ¿no? Corintio. O sea, dórico, jónico y corintio. ¿Ya? Esta parte superior, o estas tres formas, como acaban estas columnas, en realidad estas tres formas se le llaman capiteles. Capitel dórico, capitel jónico, capitel corintio. Son tres formas de hacer o elaborar columnas que tenían los griegos. Entonces yo voy a poner acá, en la arquitectura, bueno, tres tipos de capitel, ¿no? Tres capiteles, ¿no? Los tres capiteles, ¿ya? Dórico, jónico y corintio, ¿no? Voy a poner acá por si acaso. Dórico, acá sería jónico y acá sería corintio. Esta está en el templo de Zeus, esta está en el Erecteion y esta está en el Partenón. Ya, muchachos, muy bien. Ahora sí vamos con lo que serían los periodos históricos. Vamos esto. Ya está. Muy bien, muchachos, vamos a poner acá entonces rapidito el periodo prehelénico. Aquí prosperan dos pueblos, dos civilizaciones. Tenemos primero a los cretenses y también tenemos a los micénicos. Ya te dije hace un momento, los cretenses se desarrollaron en la isla de Creta, van a ser conocidos también en la historia como los minoicos. ¿Por qué minoicos? Bueno, hay una leyenda que se llama el rey Minos y el Minotauro, que se dice que se produjo en esta isla, ¿ya? Y los micénicos que invaden a los cretenses originalmente eran llamados aqueos. Sí, señor. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar de los cretenses. ¿En qué isla se ubicaron? En esta isla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la isla que está acá? Habla. ¿Cómo se llama esta isla? La isla de Creta. Ya, a ver, desde aquí es obvio que su economía se va a relacionar pues al mar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de economía tenían? A ver, obvio, a ver, ayúdame. Excelente, comercial marítimo, pues. O sea, mucho de lo que ellos necesitan lo traen de otra parte. Ese es uno. Dos, están rodeados de mar, hay pesca. Entonces, acá la economía va a ser la pesca y el comercio marítimo. Ponemos aquí entonces rapidito. Su capital fue la ciudad de Nosos. Tuvo una capital, por supuesto. Fue la ciudad de Nosos, donde se encontró un palacio. Arthur Evans, el descubridor, halló pues columnas, murales, frescos, pinturas alusivas a la vida marítima. Te dije, por lo tanto, también mencionamos que tenía una economía
comercial y también relacionado a la pesca, ¿no? Comercial marítimo. Yo tengo una preguntita. Si se dedican al comercio, obviamente los que controlan el comercio o tienen más barcos, controlan a los demás, pues tienen el poder económico. Esa forma de gobierno de los ricos comerciantes del mar, ¿cómo se llama, joven? A ver, ¿cómo se le llama esa forma de gobierno de los ricos comerciantes? Excelente, Xiomara. Se le llama talasocracia. Y acá existe la talasocracia. Su forma de gobierno, voy a poner así ya. El gobierno se llama talasocracia. Ya está. Muy bien, los atenienses tuvieron una escritura que hasta ahora no ha sido descifrada. Se le llama escritura lineal A. Por si acaso, hasta ahora no ha sido descifrada. Es un enigma. Yo quiero que busquen ahorita, si pueden, el disco de Faestos. A ver, y lo ponen ahí en la ventana de chat, el disco de Faestos, para que vean cómo es la escritura de los cretenses, que hasta ahora no ha sido descifrada. Bueno, aproximadamente en el año 1470 invaden los aqueos. Ellos, con el tiempo, van a fundar una ciudad que se llama Micenas. Ahí está, gracias Moisés, muy bien. Esa es la escritura de los cretenses, ya lo que está en el disco de Faesto. La capital de los micénicos va a ser pues Micenas. Por eso van a ser llamados micénicos. Los aqueos van a ser llamados micénicos, porque fundaron Micenas, ¿no? Se ubicaron en esta península que se llama la península del Peloponeso. Ya, esta de acá, por si acaso, se llama Peloponeso, y esto se llama Ática, donde está Atenas. ¿Ya qué más podemos decir? Bueno, los micénicos invaden a los cretenses. Ya está. ¿Qué más? Jóvenes, ellos tuvieron una escritura. La escritura ya ha sido descifrada. La escritura de los micénicos, que se llama lineal B. Me parece que han puesto ahí la escritura lineal B, ¿no? Sí, me parece que sí. Muy bien, Fosetti. Ya, esa escritura, que es de los micénicos, ya ha sido descifrada por Michael Ventis. Voy a poner acá entonces la escritura. Tuvieron una escritura, sí, y se va a llamar la escritura lineal B. Esta escritura, como te acabo de decir, ya ha sido descifrada. La escritura lineal, sí, esa misma. Excelente. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Si yo te digo que los micénicos usan el hierro, perdón, usan el bronce, ¿qué metal se junta o qué metales se unen para producir bronce? Habla, habla. Si te digo que ellos producían el bronce, ¿qué metales necesitas para producir bronce? ¿Qué metales necesitas para producir bronce? Excelente. Ya, quiero que sepas algo ya. Los micénicos no tenían ningún problema en obtener el cobre porque el cobre podían conseguirlo acá. ¿Sabes cómo? ¿Sabes dónde está el problema? En el estaño. Mira, quiero que sepas algo. Esta de acá sería Turquía o Asia Menor. ¿Ya? Aquí, justo aquí, en un lugar que actualmente se llama Hisarlik, en Turquía, aquí estuvo una ciudad que se llamaba Ilión, conocido como Troya. ¿Me están entendiendo? Ya, y mira, acá hay un estrecho que se llama el Bósforo, el estrecho del Bósforo, y acá sales al Mar Negro, y en el Mar Negro había estaño. Entonces, todos los que vivían aquí y querían sacar estaño tenían que pasar por acá, por el estrecho del Bósforo. Troya muchas veces impedía que los barcos pasen o los barcos salgan llevando estaño. O sencillamente, ¿sabes qué decían? Cobraban impuestos. Y ustedes saben muy bien, jóvenes, que a la gente no le gustan los impuestos, bueno, no les gusta el peaje, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó con el peaje de Puente Piedra? Ya, pero igualito le pasó a Troya. Igualito, muchachos. Se unieron y destruyeron Troya. Así es. Claro, porque los troyanos cada vez que pasaba un barco amenazaba los troyanos a este barco. Le decían, ¿sabes qué? No, y si quieren pasar tienen que dejar algo, pues. Si no, next. Si no, regreses. Por eso lo destruyeron, pues, muchachos. Sí, señor. Entonces, la guerra de Troya se produce, está relacionada a este periodo, el periodo de los micénicos. Te voy a poner acá. Ellos, los micénicos, tienen o usan el bronce.
era el uso del bronce, y este periodo está relacionado a la famosa guerra de Troya. Ya te dije, originalmente se llamaba Ilión. Fue, ahora, este periodo llamado de los micénicos llega a su fin cuando invaden los helenos. Claro, arre de Troya. Así ardió Puente Piedra, me acuerdo. Claro, cuando quemaron el peaje, ¿se acuerdan? Qué horrible. A ver, vamos a sacar rapidito, jóvenes. Claro, pero muy abusivo. Pero. Igualito acá, pero ¿no? Ya mucho acá, mucha cosa, ya querían pasar los barcos y no lo dejaban, ya. Así es. Vamos a sacar rapidito. Época oscura, este es el periodo donde invaden o se produce la invasión de los helenos. Ya, los helenos invaden, y ellos son los que con el tiempo, te dije acá, fundan las polis, en la Grecia arcaica, ¿no? Con el tiempo. Pero ya te dije, ellos invaden, los helenos, y los helenos en realidad eran tres tribus: los dorios, los jonios y los eolios. ¿Ya? Los primeros que llegan son los dorios, y ellos son los que traen un metal. Si ellos están en la era del bronce, ¿qué metal van a traer los dorios? Habla. El hierro, excelente. Y un animal para la guerra, ¿qué animal puede ser? Y el caballo. Claro. Ya, una preguntita, jóvenes, recontra básica. ¿Por qué se le llama época oscura? Habla. ¿Por qué se le llama época oscura? No había luz. Excelente, muy bien, Dianita. Excelente, muy bien, Charlotte. La señorita, como siempre, ahí participando activamente. Sí, eso es cierto. No hay mucha información de lo que pasó aquí. No se sabe exactamente qué pasó. No hay muchas evidencias tampoco arqueológicas, históricas de lo que pasó aquí. Es más, lo que sí se sabe o se puede confirmar es que hubo una decadencia cultural. O sea, acá hubo algo de auge cultural y acá cae. Hay una decadencia cultural. ¿Ya? Y lo poco que se sabe de este periodo es gracias a los aedos. ¿Se acuerdan de los aedos, muchachos? Los aedos. ¿Han oído alguna vez los aedos? En literatura de repente, los aedos y los rapsodas, ¿no? Los rapsodas. Los rapsodas son los que cantan, los que componen los aedos, ¿no? Claro. El aedo compone, pero también canta. Sí, señor. Son de este periodo. Claro, a ver, tengo una preguntita. Hasta lo que yo recuerdo, la Biblia está dividida en 24 cantos. ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué está dividida en cantos? Porque originalmente fue escrita o fue cantada. Claro. Fue cantada, pues, jóvenes. ¿Cómo está dividida en cantos? Porque aquí hasta desaparece la escritura. Entonces, muchachos, no se olviden, ¿ya? Este es el periodo de los aedos y de los rapsodas. Muy bien, vamos a la lista arcaica. Borramos esto. Ya. Acá se fundan las polis. Aquí se produce la primera Olimpiada. Y nace el teatro. ¿Qué más? Aquí se produce la colonización griega en el Mediterráneo. Se produce la colonización en el Mediterráneo. Los griegos se esparcen por el Mediterráneo, ya. Una preguntita, muchachos. Si yo te digo que la geografía de Grecia, si ustedes miran de repente por ahí, no sé, Google Maps o qué hay ahora, ¿cómo se llama esto? ¿no? Algo así para ver el relieve de la superficie.
Google Earth, creo que es, ¿no? Google Earth, ¿no? Claro. Sí, si ustedes ven la orografía o la geografía satelital, ya van a ver que Grecia es una zona escarpada, montañosa. Es más, si ustedes miran documentales sobre Grecia, ahí hay cantidad de montañas, cerros, o sea, la geografía es muy accidentada y las tierras de cultivo son escasas, no abundan. Entonces, ¿qué pasa? Que la población, los helenos que llegan comienzan a reproducirse con mucha emoción, ¿no? Se reproducen como conejos. Y en un momento son tantos que las tierras de cultivo no son suficientes para alimentar a todos. Y si la producción seguía creciendo, probablemente habría pues problemas, conflictos de tipo social. Así que los griegos tuvieron la decisión de hacer que un sector de su población vaya a colonizar nuevos lugares, diseminarse por el Mediterráneo. Ahora, te aclaro, cuando un grupo de la ciudad o la polis salía, este grupo de personas no era desamparada. La ciudad de origen le abastecía, lo apoyaba, le daba suministros para que pueda prosperar y tenga éxito. Pero esto se hacía pues de una manera distinta, ¿no? Cada ciudad que daba origen a una colonia lo hacía de manera distinta. Pero eso sí, no la dejaban sola. La idea es que esta colonia prospere y se convierta en una polis. Ahora, a la ciudad de origen, de donde sale el sector de la población a establecerse, ¿no? Se le va a llamar metrópolis, la ciudad de origen, donde sale un grupo de personas para establecerse en una colonia. Entonces vamos a poner aquí, ¿por qué se produce la colonización? Causas, esto sí deben saber. ¿Cuáles son las causas que originan la colonización? Bueno, son dos básicamente. Primero sería la sobrepoblación, voy a poner acá, sobrepoblación, y la otra causa sería la falta de tierras. No habían tierras de cultivo. Y como te dije, surgen las metrópolis. ¿Y qué son las metrópolis? Las metrópolis son las ciudades fundadoras de colonias. Las metrópolis son las ciudades fundadoras de colonias. Ahí está. Muy bien, vamos a buscar algunas colonias célebres, muchachos. ¿Cómo con el tiempo? Sobrado. Ya. Algunas ciudades célebres serían, por ejemplo, a ver, una pregunta para todos ustedes, jóvenes. ¿Han escuchado de Estambul? ¿En qué país queda? Estambul. Habla. En Turquía, muy bien, Charlotte. Sí, señor. En Turquía. Ya. Pero Estambul, antes de llamarse Estambul, porque los turcos cuando conquistan esta ciudad le cambiaron de nombre a Estambul. Originalmente se llamaba, bueno, antes de llamarse Estambul se llamaba Constantinopla. Y te aclaro algo, antes de llamarse Constantinopla se llamó Bizancio. Y Bizancio fue fundada por los griegos como una colonia. O sea, primero fue una colonia griega. De ahí se convirtió en la capital del Imperio Romano. Cuando Constantino trasladó la capital de Roma a Bizancio y le llamó Constantinópolis. Constantinopla. Y después, cuando los turcos conquistan Constantinopla, la bautizan como Estambul. Pero fue una colonia. ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá algunas colonias importantes. Tenemos, por ejemplo, a Bizancio. Ya. Es el puerto más importante de Italia, jóvenes. Empieza con N. Junto a Génova y Venecia, ese es el puerto más importante en Italia. Empieza con N y termina con S. Habla, habla. Napo, claro, pues. ¿Qué ciudad puede ser? A ver, puerto de Italia. Napo, Nápoles, ¿nunca he escuchado de Nápoles, jóvenes? Claro, pues Nápoles, ¿o qué tiene? Están bromeando, ¿no? Nápoles, Nápoles, Nápoles. No tomamos un desayuno. A ver, Nápoles.
Nápoles, claro. A ver, otra ciudad, ¿ah? Otra ciudad. Acá sí no vas a caer. Es el puerto más importante de Francia. Acá en el Perú tiene nombre de detergente, ¿no? Marsella, excelente, Diana. Patito. Marsella, pero no va a ser patito, excelente. Marsella, claro, Marsella, mejor. Bolívar, ¿cuál Bolívar? Oye, Marsella. ¿Hay jabón Tromé? No, hay detergente Tromé, no hay detergente Tromé. Hay uno que se llama ¿Así hay detergente Tromé? Ah, no sabía. Yo compro el Doffy. El Doffy ese es barato, pero sí. Ah, sí me ha salido el Trome. Muy buena Moisés, ¿ah? Buen dato, allá para la gente. Ese es detergente para el pueblo. Ya, ahora, muchachos. Sí. Bueno, seguimos. Está bien. Ahí están que pasan los tics para las compras. A ver, tenemos acá entonces, fundadora de colonias, tenemos acá colonias como Bizancio, ¿ya? Estos son colonias, por si acaso, son colonias. Estas son colonias, ¿ya? Colonias, tenemos acá Bizancio, Nápoles, Marsella. Mira, esto preguntó San Marcos una vez, ¿ah? Fue pregunta a San Marcos. ¿Dónde? Mira, pero qué mal esa pregunta, ¿no? No se me hizo recordar a una pregunta que tomaron una vez en el Callao. Lo recontra la terapia. O sea, la pregunta era, ¿dónde nació Arquímedes? ¿No? Y fue una colonia griega. A ver, ¿alguien recuerda? A ver, para empezar, ¿quién es Arquímedes? ¿Se acuerdan o no? Arquímedes, el que descubrió el principio de densidad de los cuerpos, el del famoso Eureka, que salió corriendo desnudo gritando, Eureka, la encontré, Eureka. Ahí. Él se acuerda que se metió su tina y se dio cuenta que el peso que introducía en la tina, que estaba al tope de agua, o sea, el agua que salía a los costados o se desbordaba, era proporcional a su peso. ¿Qué han escrito? No puedo ver no puedo ver qué han escrito algo, creo. No, que acaban de escribir algo y no veo. Ya, muy bien, principio de Arquímedes, muy bien, Moisés, claro, sí, señor, claro, principio de Arquímedes. También el torneo sin fin, creo que ve, claro, un torneo sin fin también, ¿no? Claro, un torneo sin fin. Él hizo estudios con lentes cóncavos y convexos. También me acuerdo que quemaban los barcos romanos con lentes convexos, ¿no? Sí, lo máximo, no hay nada que hacer, ¿eh? Arquímedes era fuera de serie, ¿eh? Era un fenómeno. Ya, pero una vez preguntaron, es más, no sé si han oído de repente ustedes alguna vez de la máquina de Anticítera. La máquina de Anticítera, según muchos, sería un invento de Arquímedes. Que lo llaman, no sé, pretenciosamente lo llaman así la primera computadora del mundo, ¿no? Pero bueno, así lo llaman, ¿no? Pero muchos dicen que ese mecanismo que fue encontrado en Anticítera sería, pues, de Arquímedes, ¿no? La máquina de Antiquitera también le dicen, o Anticítera. Ustedes buscan, es como una especie de cajita con varios engranajes. O sea, milimétricamente puede desarrollada, ¿no? Sí, pues. Eso requiere, pues, mucha precisión, mucho estudio, ¿no? Eh, y bueno, en realidad es muy obsesivo, ¿no? Porque solamente eso llega, pues, a ver, popularmente son conocidos por eso, por esa obsesión por buscar ¿no? Bueno, los japoneses son así, pues, los japoneses. ¿Quiénes más son así? Bueno, dicen, la verdad es que sí, se comenta bastante. Los que son así también, bien obsesivos son los suizos, ¿no? Por ejemplo, los relojes suizos, una precisión pero espectacular, jóvenes, ¿no? Y pequeña, pues, ¿no? Pequeñas piezas, ¿no? Bueno, Arquímedes dicen que es el autor de la máquina de Anticítera, conocida como la primera computadora del mundo. Así lo llaman, ¿no? Bueno, creo que es un nombre muy pretencioso. Pero él era de Siracusa. Él era de Siracusa, jóvenes. Él era de Siracusa. Ahí está, señores. Muy bien. Jóvenes, ahora sí, vamos con lo siguiente.
la Grecia clásica. Pero para hablar de la Grecia clásica, muchachos, primero hay que hablar sobre las dos polis más importantes del mundo griego. Las dos polis más importantes del mundo griego, recordemos, son Atenas y Esparta. Vamos a poner acá, a ver, son una, y acá ponemos dos, y acá ponemos, no, coloqué mucho, no. Dos, tres. Ya. Antes de hablar de la Grecia clásica, vamos a hablar de las polis griegas, ¿ya? Primero, a ver, ¿cuáles son las polis más célebres? Tenemos a Esparta y tenemos a la polis de Atenas. Ya, primero vamos a hablar de su ubicación. ¿Dónde se ubicaron? Bueno, ubicación de Esparta sería lo que actualmente llamamos la península del Peloponeso. Mientras que Atenas se ubicó en la península del Ática. Se ve toda la pizarra así, ¿no? Ya, acá mira, ve. Este es el Peloponeso, este es el Ática. ¿Ya? Este es el Ática, este es el Peloponeso. ¿Ya, muchachos? Ya, acá está Esparta, acá está Atenas. ¿Sí? Ya, primero. Segundo, su origen. Ya. El origen de Esparta tiene que ver con un pueblo que se llama los Dorios. Mientras que el origen de Atenas tiene que ver con un pueblo que se llama los Jonios. ¿Te acuerdas de los pueblos helénicos? Acá pusimos Dorios, Jonios y Eolios. Los Dorios son los que fundan Esparta y los Jonios son los que fundan Atenas. ¿Qué más? Ponemos aquí el dios protector de cada uno de ellos. A ver, dios protector. Cada polis tenía su propio dios protector. El dios protector de Esparta es el dios de la guerra, la ira y la violencia, que se llama el dios Ares. Mientras que en el caso de Atenas sería la diosa Atenea, diosa de la sabiduría. De la guerra justa también era llamada así. Ya. Cada ciudad decía tener un fundador legendario, ¿no? Un fundador legendario es decir, pues un hombre que está envuelto en la leyenda, pero que fue fundador de la ciudad. En el caso de Esparta, el fundador legendario sería Heracles, conocido popularmente también como Hércules. En Roma le llamaban Hércules. Y en el caso de Atenas, tenemos a el famoso Teseo que mató al Minotauro, ¿no? El que mató al Minotauro fue el que fundó Atenas. Bueno, ¿qué más? Tenemos aquí al fundador legendario. Ya, la economía. La economía de Esparta era agrícola, pero quiero aclararte una cosa. Los espartanos no eran los que cultivaban la tierra ni criaban a los animales. Ellos consideraban esta actividad indigna, ¿no? O sea, es una actividad para los esclavos. Pero un espartano no cogía la pala o trabajaba la tierra. El espartano se dedicaba a entrenarse para ir a la guerra, a pelear, pues, o sea, pero no, trabajar la tierra no era un asunto de él. ¿Ya, muchachos? Entonces voy a poner acá, en el caso de los espartanos, no olviden ustedes que estaban los esclavos al final llamados hilotas. Ellos eran los que trabajaban la tierra. Te dije, la actividad en Esparta es agrícola, pero los espartanos, que eran de origen, ellos no trabajan la tierra, lo hacen los esclavos llamados hilotas. Ya está. En el caso de Atenas, también los que cultivaban la tierra eran los domus. Pero la economía de Atenas no era principalmente agrícola, sino era comercial, dominaba el comercio. Bueno, la compra y venta de esclavos era un gran negocio también para los atenienses.
¿Qué más? Tenemos aquí ahora la educación. La educación. Miren, muchachos, en Esparta la educación era muy particular. Miren, voy a ponerle tres ideas chiquitas para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es la educación. A ver, tenemos acá primero, la eugenesia. La eugenesia, la agogué y, por último, el laconismo. Son las tres bases de la educación espartana, ¿no? Miren, la eugenesia es la selección de los mejores, o los más fuertes, ¿no? ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan, pero cuando un niño espartano nacía, ¿se acuerdan qué hacían con el bebé si no estaba óptimo según los espartanos? ¿Qué pasaba cuando un bebé no nacía como entendían ellos deberían hacer, ¿no? No nacía fuerte ni sano. ¿Qué hacía con ese bebé? ¿Se acuerdan? Sí, excelente Moisés. Una carita triste, ¿no? Se deshacían de él, pues, ¿no? No, 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 lo tiraban por un monte, que se llama el Monte Taigeto. Era un monte donde había peñascos al final, ¿no? Sí, lo lanzaban, pues. Eso hacían los espartanos, ¿no? Si un bebé nacía con características, pues, que ellos consideraban no es óptima para defender la ciudad ni ser un buen soldado, se deshacían de él. Era un pensamiento que tenían ellos. Ahora, si el bebé nacía sano, se le entregaba a su madre y estaba con su madre hasta que cumpla los 7 años. ¿Por qué? Porque a los 7 años se acababa la familia para el niño, ¿no? O sea, el niño ya no tenía familia, ya, o sea, su familia era la unidad militar. Pasaba a ser entrenado, o sea, a los 7 años, a esa misma edad en la que tú bailabas con Pocoyo y no sé, cantabas con Bardolito. El niño espartano era llevado al entrenamiento, ¿sí? Mira, solamente te aclaro ya, de más o menos 50 niños que se llevaban dos entrenadores, sobrevivían 25 a 20, ¿no? La mitad moría. El entrenamiento era muy duro, joven. Mira, la primera prueba nomás era ya terrible, ¿no? A los niños les amarraban los pies y lo tiraban al río Brotas para que lleguen a puros brazos del extremo del río. Si el niño comenzaba a ahogarse o el río se lo llevaba, nadie se esforzaba por rescatarlo. Decían que se muera. Más bien, oh, cállate, mucho bulla haces, para que no grite auxilio, pues ya fue. O sea, no querían o sea, el niño tenía que salir de alguna forma al otro del río. Si el río lo arrastraba y lo llevaba, no sé, 50 metros o 100 metros lejos, pero el niño lograba salir, tenía que llegar arrastrándose hasta el campamento. ¿Por qué? Porque al otro extremo del río está el campamento y tus piernas estaban amarradas, tenías que llegar a puro brazo. Esa era la prueba para un niño, imagínate. A ti nada más te bañan en tu tina, te cae champú en los ojos y ya te traumaste toda la vida. Como te digo, ¿no? El entrenamiento era bravo, joven. Imagínate. La otra, mira, vos digo, en la selección de los mejores, pues según el pensamiento espartano, los mejores, los más fuertes, ¿no? Eugenesia, ¿ya? La eugenesia. O sea, la limpieza de los débiles, y quienes quedan los más fuertes, ¿no? Bueno, se llama eugenesia, pero la selección de los mejores, bueno. La agogué. ¿Qué es la agogué? Es cuando al niño en Esparta lo soltaban 70 días en el bosque para que iba como salvaje. 70 días. Tenía que cazar, tenía que dormir en intemperie. En la noche solo ahí hay lobos, jabalíes, hay osos. ¿Qué vas a aguantar tú, pues, hijo? A ti te apaga la luz de tu cuarto nomás ya te asustas, ¿sí o no? O no sé, te pierdes en el parque de las leyendas. Claro, pues, muchachos. Bueno, en fin, así era, pues, ¿no? El entrenamiento era duro, joder. Vos digo, ¿por qué crees que morían más de la mitad? Bueno, como te estaba indicando entonces, eso se llama el agogué, ¿no? Tú sobrevives solo. Y por último, el laconismo era una forma de llevar, bueno, el laconismo consistía en hablar breve, ¿no? O sea, para los espartanos, como decía Licurgo, las palabras en la boca de un hombre tienen que ser como el aguijón de una avispa, cortas, punzantes y decisivas. Sí, pues, bueno,
Era la forma de pensar que tenían los espartanos. Por eso los espartanos no hablaban mucho, jóvenes. Los espartanos eran muy breves, ¿no? Por eso la palabra lacónico, si ustedes buscan en un diccionario, lacónico significa pues que habla poco, ¿no? Muy breve, ¿no? Muy conciso. Sí, pues viene de los espartanos, laconismo. Sí, señor. Ahí está. Bueno, entonces voy a poner acá ya. La educación era militarista, mientras que en Atenas la educación era integral. Comprendía dos aspectos, intelectual y militar. Educación para formar el carácter y al buen ciudadano, y gimnasia y esfuerzo físico para el cuerpo. Aunque voy a aclarar una cosa, el gimnasio era como el colegio, sino que para los atenienses el deporte era fundamental. O sea, ellos entendían de que la inteligencia con el deporte van de la mano. O sea, tú no puedes descuidar tu cuerpo y, bueno, solamente fortalecer tu cerebro, por decir, tu inteligencia. Tu intelecto va de la mano con tu esfuerzo físico. Van de la mano. Bueno, algo que ha demostrado la ciencia últimamente es que moverse bastante o hacer deporte ayuda bastante al cerebro. Sí, bueno, eso está demostrado. Bueno, los atenienses parece que de alguna manera lo sabían o no sé. ¿Qué será? Pero no, joder. ¿No he escuchado esa frase, mente sana, cuerpo sano? ¿Has escuchado alguna vez? Ya eso viene de Atenas. Por eso es que en la mañana, por ejemplo, o no sé, en el transcurso del día podían aprender bastante, pero también hacían mucha actividad física. Es más, yo les aclaro, ¿ah? La prueba para confirmar si estabas en forma era bien curiosa, ¿no? Eh, Bien, no sé si, a ver, les cuento ya, para ustedes, ¿ah? No sé si, a ver, la piel que está encima de la mano, o sea, acá arribita, ¿no? Tu manito acá, se estira como si fuera, pues, no sé, tela, pues, ¿no? Ya, así tenía que estirarse la piel de tu abdomen, como si fuera una telita, ¿no? O sea, ¿sí me entienden? O sea, era pura fibra, ¿no? Te agarraban el abdomen y los dos dedos tenían que juntarse, ¿no? O sea, para que me entiendas, ¿no? Era como que estabas en forma, ¿no? La piel tenía que estirarse como si fuera, como si fuera una telita, ¿no? O sea, full fibra, mejor. Sí, pues, para que veas, ¿eh? Muy bien, Lucianita, claro. Sí, pero hasta lo que yo sé, y hasta lo que yo he leído, las neuronas se pueden regenerar, ¿no? A través del esfuerzo físico. Eso no lo digo yo, por si acaso. Ha sido demostrado científicamente. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me decían que cada uno nace con una determinada cantidad de neuronas y la va perdiendo con el paso del tiempo. No, no, no. Eso es totalmente falso, joven. Ya se ha confirmado. Las neuronas se pueden regenerar con la actividad física. La cuestión es, lo que no recuerdo es o sea, qué tipo de actividad y cuánto, es lo que no recuerdo, pero sí se ha demostrado, joder. Así que ya saben, ¿no? Hay que moverse un poco, ¿no? Nada que no, que todo el día sentado, que mis clases virtuales, que soy gamer, no. Hay que moverse, joder. Sí, sí, sí. Sí, pues muchachos, ahí está, pues, ¿no? Bueno, vamos con ¿qué me dice acá? A ver, sí, pues sí, sí, excelente, Lucianita, sí. Bueno, eso probablemente lo van a ver en psicología, probablemente lo vean, ¿no? O en biología seguramente lo comentarán. Bueno, en fin, vamos acá entonces ya. Integral acá, militar, intelectual, y acá es militar principalmente, ¿ya? El espartano tenía que ser una máquina de matar, pues un soldado pues listo para la guerra. Los espartanos tenían una frase, que me acuerdo bien. Todas las ciudades tienen muralla menos Esparta porque las murallas de Esparta son los pechos de los hombres. ¿Qué más decían? El entrenamiento tiene que ser duro, no solamente para fortalecer el cuerpo, sino también el espíritu, ¿no? A ver, otra frase espartana. Tenía varias frases, me acuerdo. Uf. Eh, como te digo, como eran tan concisos, muchas veces los niños los educaban con frases nada más. Con frases los educaban. Eh, bueno, eh, vamos con lo siguiente. Educación, el legislador. ¿Quién fue el que organizó jurídicamente a los espartanos? Fue Licurgo. Mientras que en Atenas van a ser tres. Dracón, que es el primero que escribe las leyes. Tenemos a Solón, el que hizo la reforma agraria y anuló la esclavitud por deudas. Dracón escribió las leyes, el primero que escribió las leyes. Solón, que hizo una reforma agraria, anula la esclavitud por deudas.
creó la Bule, que sería una especie de senado que elaboraba las leyes. Y por último tenemos a Clístenes, que fue el que estableció la democracia. Clístenes. ¿Qué más? Tenemos aquí la forma de gobierno. La forma de gobierno que existía en Esparta era la oligarquía. Oligarquía significa gobierno de pocos. En Esparta los que merecían gobernar, ser parte del ejército, y los privilegiados eran los homoioi, eran la clase privilegiada. Voy a utilizar esta, los homoioi. ¿Ya? Había una oligarquía de gobierno de pocos, ¿no? Homoioi. En el caso de Atenas estaba la democracia. Ponemos aquí siguiente, los tres poderes del Estado, ¿ya? Tres poderes son tal, ya, a ver. Poder ejecutivo, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahí está. Serían los tres poderes del Estado, ¿ya? Uno, dos y tres. En Esparta gobernaban dos reyes, uno encargado de asuntos religiosos, otro encargado de asuntos políticos y administrativos. Pero como habían sido los dos entrenados para la guerra, ambos podían ir a la guerra. O sea, no es que uno se queda y otro se va, no, no, no. Podía ocurrir eso, uno se iba, uno se quedaba, pero si era necesario, preciso que vayan los dos se iban, por si acaso, porque eran militares de carrera. Entonces, yo voy a poner acá, ¿eran dos reyes? Sí. La pregunta, profesor, ¿y qué pasaba si los dos reyes se iban? Bueno, asumían los éforos la conducción de la polis, en este caso de Esparta, ¿no? Eran los jueces, ¿ya? Pues eran dos reyes y muchas veces se dice que era una especie de diarquía, ¿no? Una diarquía, gobierno de los reyes. En el caso de Atenas, gobernaban 9 arcontes. Estos arcontes, te aclaro, no podían tomar decisiones de manera individual. Tenían que reunirse los 9 y consensuar lo que habían acordado con lo que había decidido la Asamblea de Ciudadanos. Es más, que quede claro que la Asamblea de Ciudadanos era la que tenía la palabra decisiva. Los arcontes tenían que hacer la voluntad que había acordado, había tomado la Asamblea de Ciudadanos. Recordemos que en Atenas hay democracia. Y si había guerra, en el caso de la guerra, 10 estrategos eran los que dirigían a las ciudades, en caso de guerra. ¿Ya? Cuando hay paz, gobiernan los arcontes, cuando hay guerra, gobiernan los estrategos. ¿Ya, muchachos? Poder legislativo. En el caso de Esparta, tenemos a la Jerusía. La Jerusía eran 28 ancianos, ¿ya? Ellos eran los que hacían la ley. Pero yo te dije, la ley no podía ejecutarse si es que no lo aprobaba la Asamblea de Ciudadanos. En el caso de Esparta, se llama la apeya. Y en el caso de Atenas, a la Asamblea de Ciudadanos, o popular, se le llama eclesía. Y la eclesía también debería aprobar las leyes que se hacían en la bulé. La bulé es como una especie de senado, conformada por 450 en su origen, fue formada por Solón. Después Clístenes la aumentó a 500. Pero te dije, no, ellos, la bulé hacen la ley, la jerusía hacen la ley, y la ley que hacen ellos debe ser aprobada por la Asamblea de Ciudadanos, que en el caso de Esparta se llama la peya, y en el caso de Atenas se llama la eclesía. ¿Ya, muchachos? Muy bien, vamos con los jueces. En el caso de Esparta hay 5 jueces que se llaman éforos. Quiero aclararte una cosa, ¿ya? Los éforos eran tan poderosos, muchachos, que si en caso de guerra los reyes se iban, quien dirigía la ciudad de Esparta eran los éforos. Eran 5 nada más, pero tenían mucho poder. Si por alguna razón los reyes durante la guerra no se habían comportado conforme a la exigencia de la guerra, quien juzgaba a los reyes
Eran los éforos. Los éforos podían juzgar a los reyes. Si de repente demostraban pues incapacidad, falta de liderazgo, ¿no? ¿Ya, muchachos? En el caso de Atenas habían dos tribunales. Uno que se llama el Areópago, que era el Tribunal Mayor o Supremo, y otro que se llama el Tribunal de los Eliastas. El Areópago, no te olvides, era el Tribunal Supremo. Ellos castigan tres tipos de delitos, juzgan tres tipos de delitos. El delito de tipo religioso, delitos de sangre o de repente si un muerto por medio. Y tercero, los delitos o crímenes que cometen las autoridades. O sea, ellos juzgan a las autoridades, a los que ejercen cargos públicos. ¿Ya? El Areópago entonces, crímenes de sangre, delitos religiosos y también juzgan a las autoridades. En cambio, los eliastas era para cositas menores, pero de repente, no sé, se perdió mi oveja y lo tiene mi vecino y no me lo quiere dar, o no sé, mi esposa se fue con mi vecino. O sea, problemas domésticos, ¿sí me entiendes, no? Cosas como esas, ¿ya? Delitos menores, delitos mayores. ¿Ya, muchachos? En el caso de Atenas, los privilegiados son los eupátridas. Al igual que los homoioi, ellos son descendientes de los fundadores. En el caso de los homoioi, descendientes de los dorios. Y en el caso de los eupátridas, descendientes de los jonios. Ellos merecen gobernar, poseer la tierra, dirigir el ejército, beneficiarse del trabajo de los esclavos. ¿Por qué? Porque son privilegiados. Ya, eupatria significa lo de la buena cuna. Homoioi, los iguales. Y entre los homoioi y los esclavos, ¿ya? Y los eupatrias y los doulos, que también son esclavos, había una categoría intermedia. En el caso de los espartanos, estaban los periecos, que eran libres sin privilegios, los periecos, y en el caso de Atenas tenemos a los metecos. Ya está. Ellos son libres, pero sin privilegios. Ellos privilegiados, ellos son esclavos. Ya, una aclaración sobre los esclavos en Esparta. Ellos se podían comprar y vender, ellos no. Ellos son asignados por el Estado, los hilotes. ¿Ya, muchachos? La parte del poder legislativo. Claro, claro, por supuesto. A ver, ellos, la Gerucía, eran 28 ancianos. Ellos elaboran la ley. ¿Estamos claros? En el caso de Atenas, la Bulé también elabora la ley. Acá son 500, acá son 28. Ellos reunidos redactan o elaboran la ley, pero ellos no la aprueban. Ellos solamente elaboran la ley. La ley tiene que ser aprobada por la Asamblea de Ciudadanos. Y en el caso de Esparta, la Asamblea de Ciudadanos se llama Peio. Y en el caso de Atenas se llama la Eclesía. ¿Ya? ¿Ya, Gustavo, quedó claro? Ya, perfecto. Vamos entonces con lo siguiente, ¿ya? La Grecia clásica, sí, señor. Acá vamos a hablar de, primero, las guerras médicas. Las guerras médicas, acá se producen las guerras médicas. Acá también se produce el famoso siglo de Pericles en Atenas. Y en este periodo también se produce la guerra que lleva a la ruina a los griegos, que sería la guerra del Peloponeso. ¿Ya, muchachos? Las guerras médicas se producen del año 492 al año 449, todo es antes de Cristo. ¿Ya? Mientras que las guerras del Peloponeso se producen del año 431 al año 404, todo es antes de Cristo. ¿Ya, muchachos? Ahí tenemos entonces la guerra médica, la guerra del Peloponeso. El siglo de Pericles
Se produce del año 449 al año 431. ¿Dura un siglo? No dura un siglo, pero se le llama así, pues, siglo de Pericles, ¿no? Ya, ¿quiénes se enfrentan en las guerras médicas? Habla, te escucho. ¿Los griegos contra quiénes? Excelente. Los griegos contra los persas. Ya, quiero que entiendas esto para que quede claro esta guerra. Miren acá, muchachos. Esta es Turquía, ¿ya? Asia Menor, Turquía, ya. Troya fue destruida, ya pasa el tiempo, acá se funda una colonia que se convierte en una poli con el tiempo, que se va a llamar Mileto, ¿ya? A ver, escúchame cómo empieza la guerra. Los persas invaden toda esta zona, Asia Menor, y cae en manos de los persas Mileto, Halicarnaso, Esmirna, ¿no? Varias ciudades griegas caen en manos de los persas. O sea, ahora todo este territorio es territorio de los persas. Ya. Como los persas habían capturado toda esta zona, los barcos de los aliados persas comienzan a salir de esta parte del Egeo, o sea, estas costas del mar Egeo, y comienzan a recorrer el mar Egeo haciendo comercio. Por supuesto, esto preocupa a las polis griegas. ¿Por qué? Porque el comercio está siendo afectado o afecta a las polis, el comercio que hacen los aliados de los persas. Entonces, ahí llevan dos causas. La primera causa sería el expansionismo persa, para que se produzca la guerra médica. El expansionismo persa, primera causa. Segundo, rivalidad comercial por el control de qué mar. El mar Egeo. Ya te dije, los aliados de los persas comienzan a comerciar. Esto hace que ellos tomen alguna decisión, algunas medidas, ¿no? Porque están siendo presionados por rivales o enemigos en el comercio del Egeo. Entonces tenemos ya dos razones. Y la tercera va a ser la que hace estallar la guerra. Mileto decide rebelarse contra los persas. Y como Mileto se rebela, Atenas decide ayudar a Mileto. Los persas aplastan la revuelta que había iniciado Mileto y deciden ahora castigar a los atenienses por haber ayudado a Mileto. Y así empiezan las guerras médicas. Por eso yo voy a poner acá rapidito. Causas. ¿Cuáles son las causas para que estallen las guerras médicas? Bueno, son dos principalmente. Te dije, ¿eh? ¿El expansionismo de quiénes? ¿Quiénes están en expansión? Excelente. Expansionismo persa, ¿no? La expansión persa, primera causa. Segunda causa sería el control sobre qué mar. Excelente, sobre el mar Egeo. Y, por supuesto, ¿qué es lo que hace detonar la guerra? ¿La sublevación de qué ciudad? Excelente. Excelente, muy bien. La sublevación de Mileto. Ese sería el detonante. El detonante sería la sublevación de Mileto. Muy bien, muchachos. La guerra tiene tres momentos, muchachos. La guerra tiene tres momentos. Fueron en realidad tres guerras médicas. Vamos a poner así, a ver. Acá sí voy a poner. A ver, primera, segunda y acá la tercera, ¿ya? A ver, muchachos. Primera guerra médica, segunda guerra médica, tercera guerra médica. ¿Ya? Mira lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Quiénes se enfrentan en las guerras médicas? Los griegos contra los persas. Mira lo que voy a poner acá. G y P. G y P. G y P. Escúchame, ¿eh? En la primera guerra médica, Darío I es el que ataca, de los persas. Los persas atacan a los griegos. En la segunda guerra médica, Jerjes de los persas ataca a los griegos. En cambio, en la tercera guerra médica, van a ser los griegos los que atacan.
Sí. Simón, jefe de la coalición griega, que han formado una liga que se llama la Liga de Delos, atacan a los persas. Entonces, si te das cuenta, en la Primera y Segunda Guerra Médica son los persas los que atacan, y en la tercera cambia la figura, porque son los griegos los que atacan a los persas. Sí, señor. Ahí está, muchachos. Muy bien. En la Primera Guerra Médica, no se olviden ustedes que la batalla más importante es la famosa batalla de Maratón. Victoria de los griegos. Mira, cuando ponga así, a ver, te voy a poner así, ¿eh? Si yo pongo acá un check y acá pongo una X, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la guerra médica? ¿Sabes? ¿Quién ganó la guerra médica? He puesto un check sobre los griegos y una X sobre los persas. ¿Es obvio, sí o no? ¿Quién ganó la guerra médica? ¿Quién gana la guerra médica al final, muchachos? Claro, pues Bianca. Claro, Grecia, muy bien. Charlotte, Luciana. Ganan los griegos. Por eso, mira, a partir de ahora, cuando ponga un check, significa que ganaron. ¿Estamos claros? Acá pongo maratón. Mira, ojo, estamos hablando de quiénes, de los griegos. Pongo un check, ¿qué significa? Ganaron los griegos. La batalla de maratón. ¿Ya? Ganaron los griegos. Aquí en la segunda, los griegos tienen una derrota, que fue muy célebre, porque ahí muere Leónidas y sus famosos 300. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa batalla? La batalla de las Termópilas. Voy a poner así, mira, una X. ¿Qué significa? Que acá perdieron los griegos. Pero, claro, los 300, muy bien jugado. Excelente. Acá pues mueren los 300, hay una película. ¿Qué más? Pero los griegos logran ganar en un combate naval que se llama el combate naval de Salamina. Y después en otra batalla que se llama Platea y Micala. Ahí está. ¿Estamos claros? Muy bien. Acá ganaron los griegos en el mar. Y por último, tenemos aquí la tercera guerra médica. Ya, escúchame. A ver, fácil, ¿eh? Escúchame. Los griegos, ¿por qué acá pasan a la ofensiva o pasan a atacar? ¿Sabes por qué? Porque han formado una liga. Esta liga está dirigida por Atenas. No te olvides que una liga es la unión de varias ciudades. Y esta liga de la que estoy hablando se llama la Liga de Delos. Es la unión de varias ciudades. ¿Quién dirige esta unidad? Dirige Atenas. Entonces, acá, en la Tercera Guerra Médica, se produce ya la victoria final de los griegos, porque Atenas ha formado una liga que se llama la Liga de Delos. Y la Liga de Delos es la que va detrás de los persas. O sea, no esperan que los persas ataquen, sino que ahora atacan los griegos por la Liga de Delos, dirigido por Atenas. Y por supuesto, van a vencer a los persas en la batalla de Eurimedonte. La batalla de Eurimedonte. Y con esta victoria, jóvenes, los persas derrotados tienen que firmar un tratado por el cual aceptan retirarse del mar Egeo. Este tratado, ¿cómo se va a llamar? Bueno, la paz de Cáliz. Y los persas se retiran. ¿Te acuerdas que estaban aquí? Ya, se van. Chao. Fuera. Los persas se retiran. Ojo, no van a ser aniquilados, solamente aceptan retirarse. Esta paz se llama así, la paz de Calias. Sí, señor. Y así acaba las guerras médicas. Ojo, en algunos libros no ponen paz de Calias. ¿Sabes qué ponen? Ponen, en vez de paz de Calias, ponen paz de Simón. Porque el líder que dirigió esta etapa de la guerra médica se llama Simón. Simón con C, ¿ya? Él es de Atenas. Muy bien, al final, muchachos, los griegos acaban de derrotar a los persas. Mira, para que me entiendas fácil, ¿ya? Ya, más fácil, a ver. No, esta tiza muy chiquita. Ya, acá, mira esta cajita, ¿ya? Imagínate que esta cajita es el territorio, todo el territorio griego, ¿ya? Esta cajita. Y toda la pizarra es el imperio persa. O sea, estamos hablando a escala más o menos, ¿no? Ya, ganaron los griegos.
Los griegos ganaron al grandioso y enorme imperio persa. Ahora la pregunta, ¿y cómo están ahora entonces cómo están ahora los griegos? Los griegos están inflamados de orgullo, están así. Hemos ganado, somos los máximos. ¿Sí me entiendes, no? ¿Y sabes lo que pasa en Atenas? Escriben, construyen, componen, cantan, como nunca antes lo han hecho. Porque ¿sabe qué? Los griegos se consideran la gloria de la humanidad. Y en Atenas esto se vive mejor. ¿Y esto sabes cómo se le debe llamar? Siglo de Pericles. Por si acaso, Atenas queda mejor parada que cualquier otra ciudad después de la guerra médica. ¿Por qué? Porque los que dirigieron las guerras médicas fueron atenienses. Bueno, a esto se le conoce como siglo de Pericles. Este es un periodo de auge artístico y cultural de Atenas. Por ejemplo, tenemos a personajes como Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes. En la arquitectura tenemos a Fidias, auge artístico y cultural de Atenas. Atenas tenía un Partenón así muy sencillo, ¿no? Los persas lo habían destruido. Ahora Pericles manda a construir un Partenón, pero espectacular, ¿ah? Reconstruye el Partenón, ¿ya? Para los pobres afectados principalmente por la guerra, se les concede tierras o colonias para que puedan vivir allí. Se le va a llamar a esas tierras las cleruquías. Las cleruquías ya son las colonias que se conceden o se entregan a los pobres de la ciudad. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Lamentablemente, el éxito de Atenas no duró mucho. ¿Por qué? Porque Atenas tenía su liga, que se llama Liga de Delos. Todos aquellos que eran parte de la Liga de Delos tenían que entregar parte de sus barcos, tenían que entregar un dinero, plata, y tenían que establecer democracias. A Esparta no le gustaba esta idea, así que Esparta tenía su propia liga, la Liga del Peloponeso. Ahora, ¿qué decía cada una de las ligas? Que si una entraba en guerra, todas las demás entraban en guerra. O sea que, mira, hay varias ciudades en cada liga, y si una entraba en guerra, todas entraban. Ya, lamentablemente, una ciudad llamada Córcira, de la Liga de Delos, se enfrenta a Corinto, que es la Liga del Peloponeso. Ambas entran en guerra y todas las demás entran en guerra. Y a esto se le va a conocer como las guerras de Peloponeso. Ya, muchachos, esta guerra, no se olviden, se produce porque hay una lucha por la hegemonía en el mundo griego entre Atenas y Esparta. Entonces, ponemos acá una guerra por la hegemonía. Atenas estaba logrando unir a varias ciudades y no le gustaba esto a Esparta porque Esparta veía que Atenas se hacía muy poderosa. Y mientras más poder tenía, más amenaza se producía, o sea, más amenaza para Esparta, ¿no? Por la hegemonía en Grecia, ¿no? ¿Quién lideraba, quién dirigía a las demás polis? Esa fue la causa del enfrentamiento. Acá tenemos entonces a la Liga de Delos contra la Liga del Peloponeso. ¿Quién dirige la Liga de Delos? Va a ser Atenas. ¿Quién dirige la Liga del Peloponeso? Es Esparta. Mira lo que voy a poner acá. A ver, pongo una X y acá pongo un check. ¿Quién ganó la guerra? ¿Quién ganó la guerra? Habla, habla, escribe, escribe. ¿Quién ganó la guerra? Esparta. ¿Y cómo se llama la batalla donde Esparta derrota a Atenas? Se le conoce como la batalla de Egóspotamos. De muchachos, en el año 404. Ganó Esparta, pues muchachos. Bueno, después de este caos y destrucción, una ciudad pequeña que se llamaba Peya comenzó a formar un reino que se va a llamar Macedonia, y con el tiempo este reino se convierte en un imperio al pasar a tener expansión. Entonces, este es el periodo del Imperio Macedonio. Y acá la figura más importante va a ser Alejandro III, conocido popularmente como Alejandro Magno.
Alejandro Magno pasa la conquista del Imperio Persa, derrota a los persas, los conquista, llega hasta la capital Persépolis. Alejandro Magno tiene un sueño, unir lo mejor de Oriente con lo de Occidente en una gran civilización universal. A esto se le va a conocer como helenismo cultural. No se olviden que Alejandro Magno lleva la cultura helénica a Oriente y se fusiona. A esto se le llama helenismo cultural. Ponemos aquí Alejandro Magno conquista el imperio persa, ¿no? En la famosa batalla que se llama así, la batalla de Arbelas, también conocida como la batalla de Gaugamela, ¿ya? Alejandro Magno pone fin al imperio persa, no se olviden. El imperio persa cae en manos de Alejandro Magno. Ya está. La batalla se llama así, batalla de Arbelas, también conocida como la batalla de Gaugamela, en el año 331. Y finalmente, como te dije, Alejandro Magno busca unir lo mejor de Oriente y Occidente, a esto se le va a conocer como helenismo cultural. Lamentablemente, jóvenes, a pesar de que Alejandro Magno estableció la capital inclusive en Babilonia, la capital del Imperio Macedonio fue Babilonia. A pesar de que buscó la unidad, él muere a los 33 años, en el año 323, y lamentablemente sus generales inician una guerra civil espantosa que dura 40 años, que se llama la Guerra de los Diádocos. Después de este desastre, ya con el tiempo los romanos pasan a dominar todos los Balcanes. Y en el año 146 a.C., en una batalla que se llama Leucopetra, los romanos pasan a tomar el control de toda Grecia. Bueno, la intención de Alejandro Magno de unir la cultura oriental con occidental se le conoce como helenismo cultural. Jóvenes, rapidito, vamos con las preguntas. ¿Cuál es mi material ese acá, no? Ya, a ver, jóvenes, vamos con las preguntitas. Pregunta número 1. Los esclavos en Atenas, ¿sí?, eran los doulos. ¿Qué lo pusimos ahí? Sería casa. 2. Las guerras entre los griegos con los persas se llaman las guerras médicas. La clave sería la A. 3. Los cretenses tenían un gobierno talasocrático que se basaba en el comercio marítimo. La clave sería entonces la C. 4. El esplendor cultural y artístico del mundo griego se le conoce como siglo de Pericles, que se da en Atenas, ¿no? En Atenas. Casa, 4 casas. 5. ¿Por qué se produjo la colonización griega? Bueno, por la sobrepoblación, había un gran aumento demográfico. La clave de la 5 sería entonces la A. 6. Durante la historia de la civilización griega hubo un gran desarrollo en varios aspectos culturales. Sobre la organización política, bueno, ¿qué podemos decir de los griegos? Cada ciudad o polis tenía su propia forma de gobierno, la clave sería la C. 7. ¿Cuál fue la consecuencia de que exista la Liga de Delos? Bueno, la supremacía de Atenas en el territorio griego. La clave de la 7 es la C. 8. Siglo de Pericles. Se reconstruyó el Partenón. 1 es correcta. Se fortalece la Liga de Delos. Sí. 2. El arcontado no. Se fundaron cleruquías. Sí, para los pobres. Acá están las cleruquías. Las cleruquías. Entonces la clave sería A. 9. Frente al aumento poblacional, los griegos, por aumento demográfico, los griegos fueron a formar colonias. La clave de la 9 sería dedo. Dedo, ¿no? 9 dedos. La pregunta 10, la secuencia correcta, dice. La primera, una causa de la guerra médica fue el expansionismo persa, sí, verdadero. La primera guerra médica del ejército persa se marcó en la bahía de Maratón, no, pero fue derrotada por las fuerzas atenienses apoyadas por los espartanos. Los espartanos no participan en la primera guerra médica, falso. Verdadero, falso, 13 verdadera. Los persas mencionan, pero verdadero, claro. La cuarta es falsa, la clave es la B. 10, beso. 11. Para los griegos, la belleza, la proporción y la simetría. Por lo tanto, la 11 sería la A. 12. Alejandro Magno busca unir la cultura de Oriente y Occidente en una sola civilización. La clave sería la B, el helenismo cultural, ¿no? 13.
Atenas ayudó a la revuelta de Mileto porque quería liberar las ciudades griegas o colonias griegas que estaban en Asia Menor. Esto de acá es Turquía, llamada también Grecia Jónica. La clave sería 13A. La 14, quien eliminó la esclavitud por deudas fue Solón. La clave sería entonces B. Hizo una tímida reforma agraria Pisístrato, Pisístrato, quien estableció la tiranía, ¿no? 14B. Y la 15, aquí entre los eupátridas y los metecos estaban los artesanos que se llamaban, los artesanos se llamaban demiurgos. Los demiurgos son los artesanos, eran libres. La clave sería entonces 15 dedos. Muy bien, muchachos, ahí nos quedamos, sería todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense bastante, ¿ya?